básicamente los tres pilares fundamentales que utiliza la gerencia de proyecto cuando se trata de estar a la cabeza de la ejecución de un proyecto. La organización de proyectos funciona mejor cuando el trabajo puede definirse de forma clara en cuanto a los hitos que tiene cada uno de los proyectos. Si ven en el cronograma que tenemos a la derecha, por cierto, es un cronograma Gantt, vemos los hitos en los que se desarrolla cada una de las etapas de nuestro proyecto. Esta es una etapa, esta es otra etapa, esta es otra etapa, esta es otra etapa, y así así sucesivamente, dependiendo siempre del tipo de proyecto. Nosotros agrupamos actividades, las descomponemos y podemos programar cada una de las actividades para poder llevar un mejor control de todo lo que se ejecuta en obra. También la organización de proyectos funciona mejor cuando el trabajo es único o poco familiar para la empresa. Resulta que cuando tenemos una serie de proyectos similares, siempre o la mayor veces, el mayor porcentaje de las veces sucede que nos confiamos y porque son actividades repetitivas, muchas veces en alguna parte nos puede fallar. Sin embargo, cuando el trabajo es único o pocas veces es realizado por la empresa, entonces hay una mejor concentración, hay una mejor atención para los trabajos que se deban ejecutar. También sabemos que el proyecto es temporal, pero es crítico para la organización. Todos los proyectos son críticos. Proyectos que la empresa desarrolla es un mundo aparte. Así sean proyectos u obras similares, pero siempre es un mundo aparte cada uno de los proyectos. Entonces, por lo tanto, se torna crítico para la empresa y siempre la empresa está haciendo gestión para desarrollar los diferentes proyectos que tenga. Cuando el trabajo contiene tareas complejas, interrelacionadas y que requieren alguna destreza o alguna especialidad, estamos hablando de que cuando existen obras o proyectos de difícil ejecución, existe una mayor concentración, por lo tanto, el gerente de proyecto le pone prácticamente el 100%, el 200% de su atención para que todo el proyecto salga bien. Doy un ejemplo. Empecemos por un edificio que tenga 2 hasta 3 niveles de subsuelo. Entonces, no es fácil excavar una profundidad de ese tamaño. Estamos hablando que hasta 3 subsuelos, estamos prácticamente hablando de que son 9 a 10 metros de excavación para subsuelo. Entonces, ahí que se corren inconvenientes. Entonces, mientras más difícil sea el trabajo, más se requiere los servicios de un gerente de proyecto y de un equipo que se encargue de la ejecución de las tareas, de las actividades. Hay actividades dentro de la planificación que se las utiliza como componentes antes y durante la ejecución del proyecto. Algunas de esas actividades que se las debe tomar en cuenta antes de la ejecución del proyecto está la planificación misma del proyecto. Nosotros antes de empezar la obra tenemos que establecer las metas, definir la forma de cómo vamos a atacar el proyecto, relacionar las necesidades con las actividades del proyecto, hacemos un análisis cuáles son las actividades que componen el proyecto y qué vamos a necesitar para desarrollar todas esas actividades. Y también la organización del equipo de trabajo. Nosotros tenemos que organizar antes de iniciar cualquier actividad, tenemos que tener nuestros equipos de trabajo
bien organizado. Todo esto nos da como fundamento que durante el proyecto, una vez se ha realizado todo este estudio, durante el proyecto se debe ir comparando el tema de los costos. Si va o si guarda relación los costos que se están realizando hasta la fecha con los costos que han sido presupuestados por los responsables de la empresa. Los diagramas de ingeniería que se deban desarrollar, generalmente para el control de una obra se utiliza bastante el diagrama Gantt. Entonces, a través del diagrama Gantt podemos nosotros desarrollar el promedio de avance de la obra y qué actividades están retrasadas o qué actividades están adelantadas. Entonces, y podemos sacar una gráfica del análisis financiero de los desembolsos que nos dan contra los gastos que se hacen principalmente cuando hablamos de costos directos. Ya hablamos en el primer módulo qué significaban los costos directos, que son materiales, mano de obra, herramientas y equipo. Durante el proyecto tenemos que controlar todos los detalles sobre los materiales que hay en obra, los materiales que hay que comprar. Hay que registrar todos los detalles de lo que pasa con el personal que está trabajando en obra. Antes de la ejecución del proyecto, también nosotros controlamos los horarios o los tiempos de cada una de las actividades del proyecto. Algunos les llaman schedule o itinerarios de proyecto. Es la planificación actividad por actividad, análisis de cada una de las actividades en cuanto a los recursos que se van a realizar, analizando actividad por actividad, qué material, qué tipo de mano de obra y qué maquinaria y equipo se van a necesitar. Interrelacionar las actividades unas con otras cuando hablamos de cuadrillas de personas principalmente que se van a planificar. Si una cuadrilla termina su trabajo más pronto, entonces, ¿qué vamos a hacer con esa cuadrilla de personal? Pues tratamos de ubicarla en otro trabajo, ¿no es cierto? Revisión y la actualización. ¿Cuáles van a ser los pasos de revisión y actualización del avance de obra que se va a tener? Todo eso lo tenemos que tener antes de la programación para evitar lo que mencionábamos ayer, cualquier tipo de sorpresa o cualquier tipo de inconveniente que podamos presentar, que se nos pueda presentar durante el proyecto. Y también durante el proyecto, con toda la información que estamos obteniendo de los diagramas, de los cronogramas, ir semanalmente viendo el desarrollo de la obra a través de los tres grandes pilares que hay en planificación de obra, que son el sistema CPM-PER, el sistema Gantt, presentaciones gráficas de las curvas S, son las curvas económico-financieras que las vamos a ver más adelante, y el análisis financiero que está desarrollándose en el proyecto. Como pueden ver, hay una relación directa en lo que sucede antes y durante el desarrollo de la ejecución de los trabajos. Asimismo, también antes de debemos como fabricar una maqueta. Ahora está muy de moda la metodología BIM y hay metodología BIM para todo, para las construcciones en obra gruesa, para las construcciones en instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, y también hay metodología BIM para planificación de tiempo, que son los que nos van a ayudar a nosotros a monitorear en manera virtual todos los recursos, los costos, calidad y presupuestos que se nos puedan presentar en obra. Entonces, mientras todo eso lo tengamos planificado antes de elaborar el proyecto, no vamos a tener todos los cabos atados y no vamos a tener ningún inconveniente, y de eso se trata básicamente la planificación
de la obra. Tenemos que tener todo previsto. Revisar y cambiar planes si fuera necesario. Esto no lo vamos a saber a través del monitoreo, que nosotros tengamos monitoreo virtual, y seguramente hacer cambios para situaciones surgidas. Debemos estar preparados, como quien dice, debemos siempre estar con un paso adelante de lo que sucede en obra. Es muy importante esto que les estoy diciendo, porque no es que seamos adivinos, ni magos, ni brujos, ni nada por el estilo, sino que simplemente en obra pueden presentarse N situaciones, y nosotros tenemos que estar preparados para enfrentar la situación que venga. Siempre estar un paso al frente, un paso adelante en el desarrollo de los proyectos, para que así, cuando estemos en plena duración del proyecto, cuando estemos en pleno en la ejecución del proyecto, podamos presentar informes o reportes tanto de presupuesto como de las actividades retrasadas. Y amén a esto, también brindar opciones de solución de todas las situaciones presentadas. Entonces, es muy importante estar siempre un paso más adelante. Cuando hablamos de planificación de proyecto, hablamos netamente de función administrativa. Esto significa establecer bien los objetivos. Estos objetivos se establecen a través de los hitos que vamos a trabajar nosotros. Tener bien definido el proyecto, y tener bien definido el proyecto significa cómo, cuándo y con qué vamos a ejecutar el proyecto, cada una de las actividades del proyecto. Y esto era lo que les decía, nosotros podemos detallar el proyecto de la mejor manera que podamos, sin tener la necesidad de volverlo demasiado largo, demasiado protocolar el tema. Podemos generar las estructuras de trabajo, o también se les llama Work Breakdown Schedule. Determinación de los recursos necesarios para el proyecto. También nosotros tenemos que tener una planificación tanto en recursos de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo durante la ejecución del proyecto. Formar la organización del proyecto, eso lo mencionamos ayer. Simplemente es muy importante tomar en cuenta que como parte de la organización del proyecto está la definición o las cabezas, definir claramente quiénes son los responsables de cada una de las áreas que van a estar en la ejecución de nuestro proyecto. Si nosotros hablamos de organización de proyecto, estamos hablando netamente de una estructura organizacional del proyecto. Sabemos que todos los proyectos vienen a ejecutarse por una empresa constructora. Esta empresa constructora sí o sí va a tener personal especializado que va a fungir con todas las responsabilidades que se le vayan a otorgar. Y el que dirige siempre es el que coordina las actividades, monitorea los tiempos programados, controla los costos, y en la organización del proyecto se desarrolla una estructura permanente llamada matriz de organización. Esta matriz de organización no es más que un organigrama de la empresa que todos los que están formando parte de la ejecución del proyecto deben conocer. Por ejemplo, una matriz de organización de una empresa es toda la composición administrativa de la empresa, incluyendo la parte de gerenciamiento, gerente técnico, y cada uno de los proyectos con su respectivo gerente de proyecto. El gerente de proyecto es el que se encarga de resolverme, controlarme, planificarme
y desarrollar desarrollar todas las actividades del proyecto. Entonces, debe haber una estrecha relación entre gerencia técnica y gerencia de proyecto, y a su vez una estrecha relación entre la parte técnica y la parte administrativa del proyecto. Esa es la forma de relacionarse o de manejarse de una empresa constructora. Nosotros a este desarrollo organizacional la llamamos matriz de organización u organigrama del proyecto. En todo proyecto, principalmente los de mediana envergadura para arriba, siempre tienen un cartel en el cual indican las respectivas cabezas que van a tener cada uno de los proyectos que se están ejecutando. Así cada persona va a saber a quién dirigirse en caso suceda algún tipo de inconveniente o algún tipo de situación anormal que pueda presentarse en la obra. La función del gerente de proyecto, prácticamente el gerente de proyecto es todo, pero siempre con la colaboración de las personas que están jerárquicamente bajo de él, los directores de obra, los residentes de obra, en fin, todas las personas que lo colaboran, incluyendo las personas que hacen gestión del proyecto, y el gerente de proyecto revisa y hace las actualizaciones necesarias si en algún momento hay cambios en el proyecto. Entonces me hace una verificación de la planificación y los tiempos por todos los cambios que puedan presentarse en el proyecto. O sea, el gerente de proyecto tiene que decir y tomar la decisión si se presentara algún cambio. Él tiene que saber si ese cambio va a perjudicar o va a ayudar a la obra y en qué porcentaje, cuáles son los tipos de riesgo que corren. Entonces, para que el gerente de proyecto pueda tomar la decisión de realizar el cambio o no realizar el cambio. El gerente de proyecto forma parte y forma también el equipo de trabajo que se va a desarrollar en la obra. Entonces, prácticamente el gerente de proyecto es la cabeza de todo el proyecto hasta la etapa de puesta en marcha del proyecto. Ojo, no estoy hablando hasta la etapa de ejecución o hasta la etapa de entrega. El gerente de proyecto forma parte hasta la puesta en marcha de cada proyecto. Y esa es la diferencia que hay entre un gerente de proyectos y un director de obra, por ejemplo. El director de obra terminó el proyecto, terminó la obra, terminó su trabajo, hace firmar el acta de recepción provisional, firma el acta de recepción definitiva y chao, nos vemos, nos cambiamos de trabajo porque tengo que ir a construir a otro lado. El gerente de proyecto no. El gerente de proyecto se queda hasta lo último, hasta su puesta en marcha del edificio. Por lo tanto, la planificación del gerente de proyectos tiene que ser única y exclusivamente hasta la puesta en marcha. No solamente ejecución, sino hasta el funcionamiento del proyecto. Todo esto del gerente de proyecto lo expresa a medida que pasa el tiempo a través de informes o a través de los análisis. Si se nos corta, por favor, vuelven a ingresar con el mismo link. A través de un análisis de todas las cosas, haciendo como una retrospectiva, un feedback de un informe a la alta gerencia, a los inversionistas o al directorio, hace una retrospectiva de todo lo que está pasando, siempre con los recursos, tanto recursos en materiales, mano de obra, herramientas y equipo, y los informes que presenta el gerente de proyecto a la alta gerencia en cuanto a las situaciones del proyecto. Hay una diferencia muy importante acá. El gerente de proyecto no lleva los problemas a la alta gerencia. El gerente, ni tampoco le llevan al gerente de proyecto los problemas. Esto, siempre que se presentan problemas, en lo posible,
la solución sale del mismo campo. Y en caso la situación sea complicada, no digo situaciones que no se puedan resolver porque todo tiene solución, pero en caso hayan situaciones complicadas, ahí el gerente de proyecto es el que tiene que tomar la decisión de cómo elegir las alternativas que hayan. Entonces, y a la alta gerencia, el gerente de proyecto emite informes de problemas solucionados. Esto es muy importante porque a la alta gerencia no se le lleva problemas, se le lleva soluciones. Y es ahí donde el gerente de proyecto tiene que tener la experiencia y la capacidad suficiente como para poder desarrollar o resolver los problemas que se puedan presentar. Este es un tema muy importante y ya la mayoría de ustedes lo conocen, y los que no lo conocen estoy seguro que sí lo han practicado. Es el Work Breakdown Structure o la estructura de descomposición de trabajo. Esto no es ni más ni menos que dividir el proyecto completo en subplanes o la división de subactividades, dividirlas por etapas o por componentes, y pueden ser en 4 niveles. El nivel 1 se presenta el proyecto principal. El nivel 2 son las tareas principales en el proyecto. El nivel 3, subtareas. 4, las actividades que deben ser completadas para desarrollar cada una de las subtareas en las tareas principales. O sea, viene a ser como un árbol de cabeza, donde la raíz está arriba y las ramas vienen abajo. Y la raíz está arriba, que vendría a ser el global del proyecto. La división de las estructuras de trabajo es una representación gráfica a manera de árbol invertido, en donde la raíz es el primer nivel, siempre con el nombre del proyecto. Y me dice, a partir de ahí, a partir de la cabeza, se va descomponiendo cada una de las etapas del proyecto. Por ejemplo, construcción de un edificio comercial es una primera etapa. De ahí viene una segunda etapa, la obra gruesa y la obra fina. De ahí viene como un tercer nivel. En obra fina van a ver acabado e instalaciones. Y así sucesivamente vamos descomponiendo en cada una de las etapas para ir planificando de acuerdo a esa división de trabajo que se vaya a tener. Me dice, a partir de los entregables, para el caso de obras, descomponemos a nivel de tareas porque requerimos monitorear o seguir, así como controlar las tareas definitivas o las tareas definidas. Entonces, ¿a qué le llamamos entregable? Por ejemplo, son las actividades que realmente se pueden notar su terminación. Por ejemplo, el caso de zapata de hormigón armado. ¿Hasta qué fecha vamos a entregar las estaciones? ¿Hasta qué fecha vamos a tener las vigas de primer piso? Entonces, a eso nosotros le llamamos los entregables de obra. Me dice, entregable es todo producto cuantificable. Las zapatas de una obra las podemos medir en metros cúbicos. Los pilotes de una obra los podemos medir en metros cúbicos. Los cabezales de una fundación los podemos medir en metros cúbicos. Entonces, son cuantificables y medibles y con un valor agregado que agrupa un conjunto de tareas afines o que cumplen una función específica o concreta, tal cual el ejemplo que les acabo de mencionar. Veamos otros ejemplos de entregables. En una oficina de proyecto, los planos elaborados por especialidad son los entregables. O sea, un proyecto no puede
no puede desarrollarse si no tiene la respectiva información, y en este caso información gráfica. Entonces, como en una oficina de proyectos, los entregables vendrían a ser los planos de arquitectura, los planos de estructura, los planos de instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, en fin, todos los proyectos son actividades entregables, incluyendo sus memorias descriptivas y las especificaciones técnicas, que ya vimos lo que significan las especificaciones técnicas. Estoy pasando clases. En una edificación o en una construcción son entregables el movimiento de tierras, la cimentación, estructuras sin acabados por niveles. Estamos hablando de obra gruesa. Entonces, si nosotros queremos detallar más todavía el movimiento de tierra, nos referimos a excavaciones, a rellenos, a todo ese tipo de actividades que también son medibles y podemos dividirlo aún más. Entonces, nosotros principalmente cuando preparamos un presupuesto, hacemos esta división o esta descomposición de la estructura de trabajo. Entonces, entrega para una fecha dada. Más o menos la estructura de descomposición del trabajo viene, como habíamos comentado, a nombre del proyecto. Viene su proyecto 1 y su proyecto 2, que podría ser en este caso la obra gruesa y la obra fina. Y tanto la obra gruesa como la obra fina se pueden subdividir en entregables. Puede ser, si hablamos de obra gruesa, puede ser fundaciones, superestructura, y si hablamos de obra fina, puede ser acabados y terminado de instalaciones, por nombrar alguna. Y cada una de estas se pueden presentar en un cuarto nivel, que vendrían a ser, por ejemplo, si hablamos de fundaciones, podrían ser zapatas, podrían ser vigas de cimentación, vigas de atado, vigas, en fin, y tener una subestructura y planificar nosotros en función al último nivel. Y vamos planificando desde el último nivel hasta el primer nivel. Vamos, mientras más detallado tengamos nosotros, más sencillo se nos va a hacer controlar los tiempos y controlar el desarrollo del proyecto. No debe ser, sí, muy protocolado, o sea, no tenemos que exagerar en el detalle porque significa perder tiempo, como por ejemplo, la actividad de zapatas se puede subdividir en colocado de fierro o armado, cortado, armado y colocado de fierro, preparado el hormigón. O sea, son subactividades que no tenemos que ir hasta ese nivel de detalle, basta con que pongamos zapatas de hormigón armado. Ya sabemos que el global, que va a ser el corte, doblado y armado del fierro, preparado el hormigón, encofrado, todo eso forman el conjunto de la tarea que estamos mencionando para el caso de fundaciones. O sea, todo el desarrollo del proyecto para poder tener, no tiene que ser demasiado exagerado porque sería perder tiempo en cuanto a la planificación del trabajo que se haga. Pues bien, planificación de acuerdo a los horarios del proyecto. Siempre es importante para tener para cualquier sistema de planificación, identificar las relaciones que hay entre actividades predecesoras y actividades sucesoras. O sea, tenemos que tener claro el panorama, claro el desarrollo de las actividades que podemos plantear nosotros para la planificación. ¿Qué actividades son precedentes de qué actividades? Las actividades secuenciales. Generalmente cuando estamos en obra gruesa, las actividades son actividades secuenciales. Hay actividades antecedentes y subsecuentes. Entonces, debemos tener claro ese desarrollo. Determinar el tiempo y el costo por cada una de las actividades. No hay que desmerecer nada. Hay un programa que es
se encarga, si nosotros alimentamos bien ese programa y específicamente fue creado para eso, es el Microsoft Project. Entonces, el Microsoft Project podemos nosotros elaborar los diagramas Gantt con sus respectivas actividades secuenciales. También, si le metemos buenos datos al MS Project, podemos manejar tiempo y los costos por cada una de las actividades. Estimados de requerimientos de materiales y trabajadores, en nuestra planificación que nosotros hagamos verticalmente podemos controlar día a día qué materiales y qué mano de obra vamos a utilizar. Determinar las actividades críticas, que generalmente se lo llaman, si estamos hablando del CPM, el método que es el método de la ruta crítica. Vamos a ver un ejemplo de lo que hemos estado hablando. Tenemos en el siguiente cuadro las actividades y relaciones de precedencia de la construcción de una acera exterior. ¿Qué significa esto? Que yo tengo mis actividades de la A hasta la J. Tengo replanteo, excavación, colocado de cordones, relleno compactado. Dígame. Hola. No está grabando. ¿Verdad? A partir de ahorita ya estamos grabando. Vamos a ver el tema del ejemplo. Entonces, nosotros, si volvemos un poquito atrás, decíamos que para planificar un proyecto nosotros identificamos relaciones de precedencia, qué actividades son secuenciales, qué actividades se desarrollan primero antes que otras, determinar tiempo y costo por actividades, estimados de requerimientos de materiales y trabajadores, eso siempre lo vemos verticalmente de acuerdo al cronograma que estemos trabajando, y determinar qué actividades son críticas para ir ejecutando y no tener ningún tipo de retraso en esas actividades. Vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que hemos estado hablando. Tenemos la construcción de una acera exterior en la parte frontal de una vivienda, en la cual tenemos las actividades que estamos mencionando desde la A hasta la J, desde el replanteo hasta el colocado de piso cerámico, y la relación de precedencia. Por ejemplo, la actividad A es precedente a la actividad B. Quiere decir que yo, antes de hacer la excavación para el borde de hormigón, tengo que tener toda mi acera replanteada, hasta dónde vamos a ir en cuanto a acera, en cuanto a superficie de acera, los bordes, todo lo tengo que replantear. Y en este caso, estamos a través de una ejecución de trabajo secuencial. El punto del tiempo en el proyecto. Siempre, o sea, cuando hablamos de tiempo, estamos interrelacionando cada una de las que forman parte del proyecto. Siempre vemos qué tiempo dura una actividad para poder continuar con la subsiguiente y así sucesivamente hasta finalizar el proyecto. Identificar las relaciones de precedencia entre las distintas actividades. Nosotros tenemos sí o sí que conocer y saber cuáles son los procedimientos constructivos de todos los proyectos que estemos presupuestando, que estemos planificando, y para eso necesitamos conocer qué actividades son precedentes y qué actividades son subsecuentes. Estimular el establecimiento de estimados realistas en cuanto a tiempo y costo por cada actividad. Si bien es cierto que el cálculo de los rendimientos de cada una de las actividades podemos tomarlo como eso es y así va a ser, pero siempre hay factores que me impiden que un proyecto se desarrolle al 100% tal cual lo hemos planificado. Principalmente cuando hablamos de rendimiento, y cuando hablamos de rendimiento de mano de obra, existen N factores para los cuales
me hace diferir. Generalmente nosotros trabajamos con tiempo promedio de rendimiento. Entonces, luego tenemos hacer mejor uso del recurso humano, del capital y de los materiales. Permite identificar los centros de trabajo críticos. O sea, el tomar el tiempo en todas las actividades siempre es importante para poder desarrollar estos 5 puntos que estamos viendo en pantalla. Lo que les decía hace un momento atrás, lo vuelvo a repetir, así tengamos 2 actividades o 2 obras exactamente iguales en cuanto a planos, en cuanto a volúmenes, pero en la ejecución siempre van a haber factores que me van a hacer diferir, principalmente en el tema tiempo, de una con otra. Para ayudarnos a todo esto que estamos hablando, a todo esto que hemos visto hasta ahora, existen 3 técnicas muy importantes. La primera es el sistema Gantt, que no es más que el análisis de desarrollo de la obra a través de barras de tiempo. Luego tenemos el método de la ruta crítica, Critical Path Method, el CPM, siglas en inglés, y tenemos la técnica de evaluación y revisión de programas, que es el que le llamamos el sistema PERT. Este sistema PERT es netamente un sistema probabilístico. Lo vamos a ver ambos sistemas el día de mañana. Vámonos al sistema Gantt. Es una técnica no matemática, más que todo yo la llamo una técnica gráfica simple y que muestra siempre qué relación tengo entre mis distintas actividades. El MS Project y también el Quark me pueden relacionar estas actividades y de acuerdo a eso encontrar los tiempos de duración y el tiempo de duración total del proyecto. Este sistema Gantt también me identifica las relaciones de precedencia o tenemos que tener claro cuáles son las relaciones de precedencia. Permite hacer un mejor uso de los recursos humanos, materiales y monetarios para el proyecto, ya que si estamos analizando día a día el avance que estamos planificando para nuestro proyecto con inicio y final, entonces podemos fácilmente identificar las cantidades y los volúmenes de los recursos utilizados en el proyecto. Si vemos el formato del sistema Gantt, es como el que vemos en la pantalla y ustedes ya lo conocen. Los que manejan el MS Project ya tienen que estar más familiarizados con este sistema porque es el sistema Gantt. El Quark también maneja este mismo sistema en el cual tenemos la columna, en la primera columna, las actividades que se van a desarrollar del proyecto y horizontalmente tenemos el tiempo en el cual se va a desarrollar. En este caso tenemos un ejemplo de periodo de tiempo en meses. De acuerdo al ejemplo anterior, nosotros podemos ver todas las actividades y de acuerdo al rendimiento, al avance de la mano de obra, podemos identificar nosotros los días que va a tener de duración cada una de las actividades para a lo último tener una duración final. En este caso, nuestro proyecto va a estos tiempos de duración de cada una de las actividades siempre va a ir en función del volumen de obra y de los factores tanto de materiales como mano de obra, herramientas y equipo. Entonces, si esos 4 factores están bien y no voy a tener ningún inconveniente, puedo tener fácilmente la programación de todo el proyecto.
Aquí falta, en estos 7 días, falta algo muy importante. Tengo que saber identificar si son 7 días hábiles o si son 7 días calendario. Ya vimos al comienzo cuál era la diferencia entre días calendarios y días hábiles. ¿Qué informes puedo obtener yo de lo que significa el sistema Gantt? Informe detallado sobre costos por tareas, tablas de distribución de costos, resúmenes sobre costos y horas de labor incurridas en el proyecto. Puedo analizar yo cuántas horas gente, horas hombre voy a utilizar yo para el proyecto. Pronósticos sobre materiales y gastos, informes sobre las varianzas. Sobre las varianzas es un método ya estadístico, más se utiliza en el sistema PERT. Informes sobre análisis de tiempo y tareas, informes para indicar la actualización de los trabajos o el desarrollo de los trabajos que se están efectuando. Vamos a ver unos ejemplos. El Excel es todopoderoso. El Excel es la verdad que lo mejor que se nos ha podido inventar. ¿Pueden ver el programa Excel? Les pregunto. No se ve, ingeniero. Ya, un segundito. New Share. Y ahora sí. Sí se ve, ingeniero. Bien, aquí nosotros en Excel podemos planificar inicialmente. A los que les guste manejar el Excel, pueden distraerse un poco con lo que vamos a ver en este momento. En cualquier planificación de una obra pequeña o de una obra mediana. Entonces, nosotros en este caso de acá tenemos actividades de la B a la J, tenemos las fechas de inicio, tenemos los días de duración y tenemos la fecha final de cada una de las actividades. Y vamos a sacar ese cronograma o ese diagrama Gantt. Podemos hacer lo que nosotros querramos en Excel. Por ejemplo, vamos a crear una hoja adicional. En esa hoja adicional vamos a hacer nosotros las actividades. Para hacer un poquito más rápido, me voy a copiar estas actividades, ¿ya? Actividades de la A a la J con sus fechas de inicio, sus fechas de duración. Hoja 1, control B. Supongamos que tenemos esas actividades con esa fecha de inicio de cada una de las actividades, y esta es la duración de cada una de las actividades en días, y esta es la fecha final de cada duración. Nosotros, el inicio de la obra, ¿está grabando esto? Está grabando. Tenemos el inicio de la obra. Esa obra empezó el 27 de julio y esa obra va a finalizar vamos a ponerle como fecha final el 21 de agosto. Pues bien, entonces le ponemos aquí diagrama Gantt. Lo primero que tenemos que hacer, si queremos nosotros sacar el diagrama de barra de este proyectito de acá, nos vamos a insertar aquí arriba, nos vamos a la parte de gráficos y utilizamos el segundo gráfico de acá donde dice barras 2D, utilizamos barras apiladas, la que está en el medio, clic, y nos va a pasar ese cuadradito de ahí en blanco.
De ahí mismo nos vamos a seleccionar datos aquí en la parte superior, en el tablero, en el menú del tablero, seleccionar datos, nos aparece esa ventanita. Luego le damos agregar. Aquí en esta segunda de abajo, agregamos la fecha de inicio. Perdón. Ahí está. En esta segunda de abajo agregamos la fecha de inicio y más o menos vamos a tener ya algo parecido. Le damos a aceptar. Agregamos una segunda serie. Igual, aquí abajo agregamos la duración. Otra vez, vamos a agregar la duración. Agregamos la duración. Ahí está. Y le damos aceptar. Fíjense que se parece aún más a nuestro diagrama Gantt. Luego seleccionamos la segunda serie, la de la duración, y editamos. Y en ese rango le vamos a poner los nombres de las actividades. Y le damos, fíjense, aquí ya me cambia actividad A la J. Y le damos aceptar. Entonces, hasta ahí ya tenemos algo parecido al diagrama Gantt, solamente que está en orden inverso. Pues seleccionamos el eje, le damos clic derecho y nos vamos a dar formato al eje. Nos va a aparecer esta ventanita de la derecha. Y en esa ventanita de la derecha nos bajamos hasta categorías en orden inverso. Seleccionamos eso. Clic. Y fíjense, ya tengo correctamente ordenadas mis actividades. Desde la A hasta la J. ¿No es cierto? A partir de ahí, vamos a eliminar estas líneas o estas barras azules. Seleccionamos las barras azules. Aquí donde dice formato, nos vamos donde está el baldecito que es rellenos y líneas. Le damos en relleno y le ponemos sin relleno. Clic. Y automáticamente, si deseleccionamos, nos muestra ya algo mucho más parecido a lo que es el diagrama Gantt. ¿Correcto? ¿Qué nos falta ahora? Vamos a hacer que estas actividades se vengan al principio, a que empiece desde el día que van a aparecer. Pues bien, aquí tenemos el inicio y el final de obra. Excel, cuando maneja fechas, en realidad maneja desde el 1 de enero del año 1900. Ese es el año 1. Hasta la actualidad, Excel cuenta todos los días, todas las fechas, las cuenta como número. Entonces, así es como programa Excel en base a número. Las fechas las programa en base a número. Pues bien, seleccionamos las dos fechas y le damos que sean números. Entonces ya tengo que el inicio de la obra es el 44039, en otras palabras, 44.039 días han transcurrido desde el 1 de enero del año 1900 y el final de la obra, el 44064. Quiere decir que desde el 1 de enero del año 1900 han pasado 44.064 días hasta esa fecha. ¿Se entiende? Pues bien, vamos
seleccionamos el eje horizontal y fíjense que cuando seleccionamos el eje horizontal me aparece dar formato al eje y me aparece opciones del eje. Y aquí donde dice mínimos y máximos, copiamos estos dos numeritos. Mínimo es el 44039. Aquí le ponemos 44039. Y al máximo le ponemos 44064. Miren, cambio y miren lo que pasa con el gráfico. ¿Se entiende? Entonces nos vamos a fin de la obra, que es el 44064. 44064 y automáticamente ya tenemos escalado nuestro diagrama Gantt. Fíjense que cada 5 días tenemos la fecha. Yo quiero tener mi fecha cada 2 días. Entonces aquí donde dice principal, le pongo cada 2 días. Y ahí voy a tener, si yo recorro más mi gráfico, lo voy a tener 27, 29, 31, 2. Si yo quiero, lo selecciono el eje nuevamente. Nos vamos aquí, opciones del eje. Yo quiero cada 5 días nomás. Voy a tener cada 5 días mi formato del eje. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Se puede ver el Excel? Contéstenme, por favor. Ahí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien, eso espectacular hasta ahí. Hasta ahí yo puedo identificar mi actividad A, mi actividad B, mi actividad C, qué día va a iniciar y qué día va a finalizar. Yo quiero adicionarle a mi proyecto el control del desarrollo de cada una de estas actividades. Pues bien, le agrego a ese control 2 columnitas más. Le voy a agregar a esa, aquí tengo algunos otros ejemplos, que sean porcentaje completado. Aquí lo tengo, estos porcentajes, lo vamos a copiar, ¿ya? Ese es otro ejemplo, lo vamos a crear acá. Ahí tengo, esto lo vamos a borrar. Y mis días completados va a ser este porcentaje por mi duración. Y todo esto lo vamos a copiar hasta ahí. Entonces, aquí yo voy a tener los porcentajes completados y los días completados. Qué hermosura. Aquí no me está señalizando nada y lo vamos a hacer. Vamos a programar el Excel para que me diga y me muestre gráficamente los días que se han avanzado. Pues, ¿qué tengo que hacer? Número 1, selecciono las actividades estas que le hemos dado el relleno en blanco. Esas actividades están ahí seleccionadas todas. Le damos a este icono más y le picamos donde dice barras de error. Fíjense que ya me aparecen unas barritas en medio, unas barritas negras. Seguimos configurando eso. En barras de error le damos en la flechita y le damos más opciones. Entonces ahí me van a aparecer las opciones que yo tengo de esas barritas. Le damos la dirección que vaya en esa parte, le damos la opción más para que vaya desde el inicio de la actividad hasta el porcentaje que vaya terminando. Si yo le doy sin remate, me dibuja únicamente las líneas y le damos personalizado. Clic en personalizado. Ahí especificamos el valor y aquí en la parte de arriba me dice valor de error positivo. En la parte de arriba
seleccionamos los días completados. Y le doy aceptar. Y fíjense, ya tengo los porcentajes de avance de cada una de las actividades. Yo quiero ver la más gruesita de esas líneas, me voy al baldecito y ahí le cambio si quiero esas líneas en color rojo y le doy más gruesita a las líneas. Aquí donde dice ancho. Si yo quiero las líneas anaranjadas, vamos a hacer que se parezcan a las del MS Project. Las selecciono y les doy en color celeste o azul celeste. Ahí están. ¿Me entienden? Y le doy aceptar. Perdón, me equivoqué acá, aquí dice el 100% y no es el 100%, va el 80%. Fíjense cómo cambia el gráfico. Automáticamente ya me cambia a 80% el gráfico. ¿Qué porcentaje de avance va con todos estos porcentajes que he escrito acá? Pues bien, le sacamos un promedio. Promedio. Buscamos la fórmula de promedio. Aquí está. De este rango de acá. Enter. Y con estos porcentajes de avance, mi obra va un 56% de avance. Aquí no es el 100%, aquí va el 98 por 90, el 85%. También me modifica esta obra, va también el 85%. Me va modificando. Quiero yo, con todo eso, ya yo puedo jugar. Si se corta, volvemos a ingresar, por favor. Quiero acomodar mi gráfico aún más. Aquí le ponemos diagrama Gantt. Yo quiero estas líneas hacerlas más oscuritas. Las selecciono las líneas y me voy aquí, línea sólida. Puedo ponerlas en rojo. Puedo hacerlas, darle el formato que yo quiera a todas mis líneas de trabajo. Y ahí está el sistema Gantt con los porcentajes de avance. Si yo quiero 35% y me modifica. Aquí hay algo muy importante. Si yo modifico alguna de estas fechas, fíjense que esto, en vez de esta actividad J, que en vez de durarme 12 días, que me dure 20 días, me modifica acá, pero cuando tenga que desarrollar mi proyecto en formato del eje, opciones del eje, tengo que modificar esa fecha 44072, no se modifica, ahí recién se me modifica. Entonces, si yo modifico la duración que me haga modificar la fecha final de mi proyecto acá, yo tengo que modificar seleccionando el eje, opciones del eje, tengo que modificar estos valores. Lamentablemente no he pillado, no he encontrado en Excel hasta ahorita que me haga modificar automáticamente estos valores, pero lo haré muy pronto y cuando lo tenga se los voy a pasar. Pero sería bueno que ustedes averigüen también y traten de idear también, por si lo encuentran primero que yo, me lo pasen también. ¿Se entiende? ¿Se entendió todo ahora? Sí. Esto ha quedado grabado, se los voy a pasar para que también hoy día mismo se los voy a pasar. Juan Ciro Justiniano Copacopa, fecha de inicio, descripción del proyecto, estado del terreno, cuadrillas utilizadas, un maestro, un ayudante. Estas son las actividades, ya no estoy utilizando actividades A, B, C, sino que estoy utilizando actividades ya reales, con fecha de inicios reales y tiempo de ejecución reales, con fecha de finalización. Siguiendo el mismo procedimiento, obtenemos el diagrama Gantt. Aquí trabajé
un cronograma un poquito más detallado. Este, por ejemplo, es la construcción de una vivienda de una planta. Propietario Adalid Fuensalida Menchacal. ¿Quién será ese? Ojalá y no exista porque me lo he inventado. Entonces, aquí tenemos como 50 actividades para desarrollar. Entonces, si vemos el diagrama Gantt, es exactamente el mismo procedimiento que hay. En el MS Project y en el Quark podemos relacionar unas actividades con otras. Aquí en el Excel también se puede, pero es con un poco más de trabajo, es con un poco más de dedicación. Yo simplemente lo estoy mostrando esto y lo estoy presentando como un ejemplo práctico con el que ustedes pueden defenderse. Pero tampoco estamos para fabricar la pólvora, ¿no es cierto? Ya la pólvora está hecha. ¿Y para qué perder tiempo en tratar de interrelacionar unas actividades con otras si podemos trabajarlo de esa manera? Y además sería un poco más de tiempo y sería hacerle la competencia al Quark principalmente, ¿no? O al MS Project, si ya está todo desarrollado. En Excel también se puede interrelacionar las actividades de la flecha unas con otras. En el Excel se puede todo.